Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando muchísimo, un tema que para muchos de ustedes representa un verdadero límite, un punto donde la admiración y el apoyo se vuelven incondicionales. Estoy hablando, por supuesto, de Can Yaman y de Demet Özdemir. Sí, sé que este dúo ha conquistado corazones a nivel mundial, y hoy quiero que hablemos de por qué esta pareja, real o percibida, tiene tantos seguidores que sienten esa profunda conexión y sobre todo porque nadie se meta con lo que ellos representan para su fandom. Así que si eres fan, si te intriga su historia, o si simplemente te gusta el drama y la pasión que a menudo rodea a las estrellas, quédate conmigo porque esto se va a poner bueno. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que le des a ese botón de suscribirte y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. ¡Vamos allá! Como les decía, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué es lo que hace que este par de actores turcos genere tal fervor? Para empezar, no podemos obviar el éxito masivo de la serie que los catapultó a la fama internacional, Erkenci o Pájaro Soñador. ¿Quién no recuerda la química palpable entre Kandibit y Sanem? Era eléctrica, magnética, de esas que te hacen suspirar en la pantalla y desear que esa magia traspase el set de rodaje. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo gritaba autenticidad y una conexión profunda. Y eso, señores, es oro puro para el público. Nos encanta ver historias de amor que nos hagan creer en la magia, en la conexión del alma. La serie no fue simplemente un éxito, se convirtió en un fenómeno cultural. Millones de espectadores alrededor del mundo quedaron cautivados por la narrativa, los personajes y, por supuesto, la innegable química entre sus protagonistas. La trama de Erkenci exploraba temas universales como la búsqueda de uno mismo, la superación de obstáculos y, sobre todo, un romance que parecía sacado de un cuento de hadas. Kandibit, el carismático y rebelde fotógrafo, y Sanem, la soñadora y talentosa aspirante a escritora, se convirtieron en los protagonistas de innumerables fantasías románticas. La forma en que sus personajes se enamoraban con sus altibajos, sus malentendidos y sus reconciliaciones apasionadas, resonó profundamente en la audiencia. Cada escena compartida entre Can y Demet desprendía una energía especial, una complicidad que los fans percibieron como auténtica, como algo más allá de la actuación. Pero la cosa no se quedó ahí. La vida a veces imita al arte, o al menos, así lo percibieron muchos de sus seguidores. Tras el final de la serie, los rumores de una relación sentimental entre Can y Demet no tardaron en surgir. Y ojo, no eran simples rumores pasajeros. Hubo avistamientos juntos, vacaciones compartidas, publicaciones en redes sociales que, para los ojos más escrutadores, confirmaban lo que muchos esperaban. Se convirtieron en la pareja soñada, la pareja ideal para muchos de sus fans. Y ahí es donde empieza a forjarse ese sentimiento de protección, de nadie se meta. El desborde de emoción por parte de los fans no fue accidental. Los seguidores, al ver la conexión que proyectaban Can y Demet en la serie, anhelaban que esa magia se extendiera a sus vidas reales. Y cuando empezaron a surgir las pistas, una foto juntos durante unas vacaciones en el Mediterráneo, un comentario en redes sociales que parecía demasiado íntimo para ser solo amistad del fandom entró en efervescencia. Para muchos era la confirmación de sus esperanzas más profundas, que el amor que habían visto nacer en pantalla era real. Esta percepción se alimentó de la narrativa romántica que caracteriza a muchas series turcas, donde la línea entre la ficción y la realidad a menudo se difumina en la imaginación del espectador. La idea de que dos personas tan compatibles y admiradas pudieran haber encontrado el amor verdadero se convirtió en un tema de conversación recurrente, un sueño colectivo que muchos querían proteger. Piensen en esto, cuando un fandom se identifica tan fuertemente con una pareja, ya sea en la ficción o en la vida real, se crea un vínculo emocional muy poderoso. Estos fans invierten tiempo, energía y sobre todo, sus sentimientos en apoyar a sus ídolos. Han seguido cada paso de sus carreras, han celebrado sus éxitos y han sufrido con sus decepciones. Y cuando ven a dos personas que parecen estar tan bien juntas, que emanan esa misma felicidad que ellos desean para sí mismos, pues, se aferran a esa imagen. Es un reflejo de sus propios anhelos, de sus esperanzas. La conexión que los fans establecen con sus celebridades favoritas va más allá de la mera admiración. Se trata de una inversión emocional, un compromiso de seguir sus trayectorias, de celebrar sus logros y de ofrecerles apoyo incondicional. Para muchos, Can y Demet, vistos como una unidad,
Presentaban una historia de amor inspiradora, un faro de esperanza en un mundo a menudo cínico. La idea de que esta pareja pudiera ser perfecta no era solo una fantasía, sino una proyección de sus propios deseos de encontrar un amor similar. Al verlos juntos incluso en la esfera privada, los fans sentían una conexión personal, como si estuvieran participando de alguna manera en su felicidad. Esta inversión emocional es lo que impulsa el deseo de proteger esa imagen, de evitar cualquier interferencia que pueda empañar la visión idealizada que han construido. Y es ahí donde entra el concepto del límite. Para muchos seguidores de Khan y Demet, la idea de su relación no es solo un pasatiempo, es una parte de su universo de entretenimiento. Es la continuación de una historia que amaron en la pantalla, trasladada a la vida real. Y cuando esta imagen se ve amenazada, ya sea por comentarios negativos, rumores infundados o incluso por otras relaciones que puedan tener, el instinto de protección se activa. Que nadie se meta se convierte en un grito de guerra para defender esa imagen idealizada, para proteger ese sueño que tanto disfrutan. La frase "nadie se meta" es una declaración poderosa, una frontera invisible que los fans establecen para salvaguardar lo que consideran sagrado. Para ellos, la relación entre Khan y Demet, o al menos la percepción que tienen de ella, es un tesoro, una fuente de alegría y optimismo. Cualquier intento de criticar, cuestionar o desacreditar esa imagen se percibe como un ataque directo no solo a los actores, sino también a la propia comunidad de fans y a los valores que representan. Este límite se convierte en un mecanismo de defensa, una forma de afirmar la importancia que esta pareja tiene en sus vidas y de exigir respeto para sus sentimientos y sus ídolos. Además, no podemos ignorar el factor cultural. Las series turcas, con sus tramas apasionadas, sus dramas intensos y sus romances épicos, han conquistado un público masivo a nivel mundial. Y dentro de este fenómeno, Can Yaman y Demet Özdemir se han convertido en verdaderos embajadores. Sus seguidores no solo los admiran como actores, sino que también se sienten atraídos por la cultura turca que representan. La forma en que expresan el amor, la importancia de la familia, las tradiciones, todo ello crea un paquete atractivo que va más allá de la simple actuación. Las telenovelas turcas han experimentado un auge sin precedentes en los últimos años, cautivando a audiencias en Europa, América Latina y Asia. Estas producciones se distinguen por su enfoque en las relaciones humanas, los conflictos familiares, los dilemas morales y, por supuesto, los romances intensos. Can Yaman y Demet Özdemir, como figuras prominentes de este género, se han convertido en embajadores culturales, llevando consigo los matices de la sociedad turca, sus valores, sus tradiciones y su particular forma de entender el amor y la vida. Para muchos fans, seguir a Can y Demet es también una ventana a la cultura turca, una oportunidad de conectarse con un mundo fascinante y lleno de pasión. Esta conexión cultural refuerza aún más el sentimiento de lealtad y el deseo de proteger a estos ídolos que son portavoces de una identidad que los fans aprecian y admiran. Ahora, hablemos de la dinámica de este fandom. Es fascinante observar cómo se organizan, cómo defienden a sus ídolos en las redes sociales. Son capaces de movilizarse para apoyar proyectos, para defenderlos de críticas, e incluso para generar una ola de comentarios positivos que contrarreste cualquier negatividad. Es un ejemplo de la fuerza que puede tener una comunidad unida por un interés común. Y cuando se trata de Can y Demet, esta fuerza se multiplica. Las redes sociales se han convertido en el epicentro de la actividad de estos fandoms. Plataformas como Twitter, Instagram y Facebook son utilizadas para compartir noticias, fotos, vídeos, teorías y para organizar campañas de apoyo. La capacidad de movilización de estos seguidores es impresionante. Cuando uno de sus ídolos se enfrenta a críticas o ataques, el fandom se une en un frente común para defenderlos. Utilizan hashtags, comentan masivamente en publicaciones, crean contenido de apoyo y se encargan de difundir una narrativa positiva. La sinergia entre los fans de Can y Demet es un testimonio del poder de las comunidades digitales, capaces de generar un impacto significativo en la percepción pública de sus celebridades favoritas. Claro, también hay que decir que el mundo del espectáculo es complejo. Las relaciones públicas, las estrategias de marketing, la línea difusa entre la vida privada y la vida pública de las celebridades, todo esto puede generar confusión y a veces decepción. Hemos visto cómo la relación entre Can y Demet ha sido objeto de debate constante. Si estaban juntos, si se habían separado, si solo eran amigos, cada anuncio, cada publicación, era analizada al milímetro por sus seguidores. Y esto, lejos de disuadir, a menudo iba más la llama de la pasión y la especulación.
La industria del entretenimiento opera con sus propias reglas, donde la imagen pública de una celebridad es cuidadosamente orquestada. Los rumores, las especulaciones y las estrategias de marketing a menudo se entrelazan, creando un ambiente de ambigüedad que puede ser tanto fascinante como frustrante para los fans. En el caso de Kanye y de Met, la relación percibida, y luego las presuntas rupturas y nuevas relaciones, se convirtieron en un ciclo de noticias y debates que mantenían al fandom en constante estado de alerta. Cada pequeña pista era analizada con lupa, cada aparición pública era objeto de intensas discusiones. Esta montaña rusa de información, a veces contradictoria, alimentó la obsesión y el deseo de los fans por desentrañar la verdad, reforzando la idea de que la historia de Kanye y de Met aún no había terminado. El hecho de que Kanye haya tenido otras relaciones y que Demet Özdemir también haya seguido su camino, no ha hecho más que intensificar el debate. Para algunos, esto es una señal de que la magia de Erkenci solo existía en la pantalla. Para otros es una prueba de que a pesar de los altibajos de la vida, el amor y la conexión que percibieron entre ellos sigue siendo real en algún nivel, y que merece ser defendido. Y es precisamente esta dicotomía la que genera esa energía, ese nadie se meta. La evolución de las vidas personales de Kanye y de Met, con sus relaciones y proyectos individuales, ha abierto una brecha en la percepción del fandom. Mientras que algunos seguidores han aceptado que la química en pantalla no siempre se traduce en una relación duradera, otros se aferran a la esperanza de que la conexión especial que vieron entre ellos sigue latente. Esta dualidad de interpretaciones alimenta el debate y, paradójicamente, fortalece el deseo de proteger la imagen que algunos tienen de ellos. Para estos últimos, cualquier comentario que cuestione la profundidad de su conexión o que sugiera que su historia fue efímera, es un ataque a una creencia que les proporciona consuelo y fascinación. Es en esta tensión entre la realidad y el deseo donde reside la fuerza del nadie se meta. La admiración por Kanye es innegable. Su carisma, su físico, su forma de actuar, lo han convertido en un ídolo para millones. Y Demet Özdemir, con su talento, su belleza y su dulzura, ha conquistado también un lugar muy especial en el corazón de la audiencia. Juntos, en el contexto de Erkenci, crearon una dupla inolvidable. Y cuando los fans sienten que esa dupla, esa conexión especial, es atacada o menospreciada, reaccionan. Kanye ha emergido como una figura icónica en el panorama de la actuación turca y mundial. Su presencia magnética, su imponente físico y su versatilidad actoral lo han catapultado a la fama internacional. Demet Özdemir, por su parte, ha demostrado ser una actriz talentosa y carismática, capaz de cautivar al público con su dulzura y su autenticidad. La sinergia que crearon en Erkenci fue un fenómeno, y para muchos fans, la imagen de ellos juntos representa una época dorada, un momento de pura magia televisiva. Cuando esta imagen es objeto de críticas o comentarios negativos, el instinto de protección del fandom se activa de inmediato, defendiendo la integridad de lo que consideran una obra maestra de la televisión y una conexión especial que trasciende la pantalla. Piensen en la cantidad de trabajo, de esfuerzo y de talento que ponen estos actores en cada uno de sus proyectos. Han invertido años de su vida en perfeccionar su arte. Y que un grupo de personas, desde la distancia, se sienta con el derecho de juzgar o criticar aspectos de su vida personal, o las dinámicas que percibimos entre ellos, puede ser frustrante para los fans más leales. Por eso el nadie se meta es también una forma de defender el espacio personal de sus ídolos. Los fans más devotos no solo admiran el talento de Kanye y de Met, sino que también reconocen el arduo trabajo y la dedicación que ponen en sus carreras. Ven en ellos a profesionales que han luchado por alcanzar el éxito y que merecen respeto en todos los aspectos de su vida. La idea de que personas ajenas a su círculo íntimo puedan opinar o criticar aspectos de su vida privada, especialmente cuando esa percepción está influenciada por la fantasía creada en una serie, puede resultar irritante. El nadie se meta es en parte un llamado a la sensatez, una defensa del derecho de los actores a su privacidad y a tomar decisiones sobre sus vidas sin el escrutinio constante de la opinión pública. Además, no olvidemos el poder de las redes sociales en la actualidad. Cada comentario, cada me gusta, cada compartir, puede tener un impacto. Y cuando se trata de temas que mueven las pasiones, como es el caso de Kanye y de Met, las redes se convierten en un campo de batalla, pero también en un espacio de unión. Los fans se apoyan mutuamente, comparten información, y crean esa comunidad que se siente como una familia. Las redes sociales han democratizado la interacción entre fans y celebridades, permitiendo una comunicación más directa y un sentido de comunidad más fuerte.
En el caso de Khan y Demet, estas plataformas se han convertido en el caldo de cultivo para la pasión del fandom. Los seguidores comparten sus teorías, debaten sobre las últimas noticias, crean memes y contenido de apoyo, y se unen en defensa de sus ídolos. A pesar de la posible desinformación que pueda circular, la intención principal es siempre la de mantener viva la llama de la admiración y el apoyo. Esta comunidad virtual, unida por un interés común, se convierte en una fuerza poderosa que protege y celebra a sus ídolos. El límite que muchos establecen con Can Yaman y Demet Özdemir es, en esencia, una manifestación de su lealtad y de su deseo de ver a sus ídolos felices y exitosos. Es un reflejo de la intensidad con la que se involucran en las historias que aman y en las vidas de las personas que admiran. Es un mensaje claro a cualquiera que intente sembrar discordia o negatividad: hasta aquí hemos llegado. Su admiración tiene un punto de no retorno y defenderemos lo que creemos. En última instancia, el sentimiento de nadie se meta, que rodea a Can Yaman y Demet Özdemir es una expresión compleja de lealtad, admiración y un deseo profundo de proteger una imagen idealizada. Es la culminación de años de seguimiento, de inversión emocional y de la esperanza de que la magia vista en pantalla pueda traducirse en una felicidad duradera para sus ídolos. Este límite es una declaración de que para este fandom, la conexión con Can y Demet va más allá de la mera admiración por su trabajo. Es una conexión que ha tocado sus vidas de manera personal y que están dispuestos a defender con fervor. Es importante entender que si bien podemos tener nuestras opiniones y especulaciones, el respeto por la privacidad de las personas es fundamental. Sin embargo, para los fans, la línea entre la admiración por la obra de un artista y la conexión personal que sienten con él o ella, es a menudo muy delgada. Y cuando esa conexión se materializa en una pareja que parece perfecta, la defensa se vuelve más feroz. En la era digital, donde las vidas de las celebridades están expuestas a un escrutinio constante, es fácil caer en la tentación de opinar sobre aspectos de su vida privada. Sin embargo, es crucial recordar que detrás de las cámaras y las redes sociales, hay personas con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios sentimientos. Para los fans de Can y Demet, la línea entre la admiración por su talento y la fantasía de su relación es difusa, y esa difuminación es lo que impulsa la intensidad de su defensa. En resumen, Can Yaman y Demet Özdemir representan para una gran parte de su fandom no solo a dos talentosos actores, sino también la encarnación de un romance idealizado, una chispa que encendió la pasión de millones. La serie Erkencicus fue el catalizador, y los rumores de una relación real, junto con su indiscutible química, solidificaron esa conexión. El sentimiento de que nadie se meta surge de esa profunda admiración, de la inversión emocional que han hecho sus seguidores, y del deseo de proteger una imagen que les trae alegría y esperanza. Es una muestra del poder de las comunidades de fans y de la forma en que las celebridades pueden convertirse en figuras que trascienden la pantalla para impactar profundamente en la vida de su audiencia. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido. Ha sido un placer desgranar este tema con todos ustedes. Me encantaría saber qué piensan. ¿Son fans de Can y Demet? ¿Entienden este sentimiento de nadie se meta? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo con mucho interés y respeto. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden dejarme un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans, y si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo y unirse a nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.